México. Entonces aquí nos quedamos. Movimiento de la independencia en la Nueva España. Rapidito y de volada, ¿no? ¿Cuáles son las causas y los antecedentes? Como ahorita mencioné, sin querer queriendo, pues ya vimos algunos antecedentes, las reformas borbónicas y esta rivalidad entre criollos y peninsulares que estuvimos viendo en la sesión anterior, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes? Dice, a inicios del siglo XIX, que son los 1800, estalló la guerra de independencia en la Nueva España bajo estas circunstancias. España se hallaba invadida por tropas napoleónicas desde 1808. La soberanía de la metrópoli era prácticamente nula. ¿Qué es la metrópoli? La madre patria, ya, España, que todavía no existe como país, pero es la Hispania, la península ibérica. Acuérdense que lo vimos en Historia Universal. Napoleón va a invadir prácticamente toda Europa. Uno de esos países que invade es España. Le invade en 1808 y al invadirla pone a su hermano ya a gobernar, a José Bonaparte, y ahí es donde, pues obviamente ya no hay soberanía de España, y la gente que está aquí siendo gobernada o siendo parte del Imperio Español, pues no les viene muy en gracia que no tengan rey, porque el rey Fernando VII y Carlos, que era su hijo, este, ellos van a abdicar en favor de Napoleón, le van a dar a él la corona, Napoleón va a poner a su hermano José Bonaparte, y los reyes están, bueno, estos dos reyes, papá e hijo, están presos de Napoleón. Entonces, aquí dice, obligados por Napoleón Bonaparte, Carlos IV y su hijo, el príncipe Fernando VII, que era el heredero, habían abdicado del trono español. ¿Qué es lo que hace Napoleón? Pues Napoleón los invita así como que, miren, pues vamos a hablar unas cosas y obliga a Carlos IV que le entregue la corona a su hijo y luego que su hijo abdique en favor a Napoleón. O sea que aquí están los dos herederos, el rey y su heredero, siendo como que invitados prisioneros, entre comillas, de Napoleón. Entonces Napoleón se instala como emperador de España y también de Portugal, aunque era considerado por los habitantes de la península ibérica y las cortes españolas como un usurpador. O sea que los españoles, los portugueses, pues lo veían como eso. Este no es nuestro rey. Ya sé que Carlos IV y Fernando VII abdicaron en favor de él. Abdicar quiere decir que te rindes y que entregas la corona, que entregas el poder. Y como Napoleón era un emperador que estaba teniendo dominio sobre muchas zonas, pues España era una más, ¿no? Tanto en la metrópoli España como en todas las colonias españolas del continente americano, hubo una agitación política y civil, porque esto no les gustaba. La población criolla, que ya vemos quiénes son, anhelaba asumir el mando de la Nueva España, porque eran los peninsulares los que lo tenían. Pero desde la Audiencia de México, los peninsulares se esforzaban por mantener bajo su control el virreinato. Como les dije, en la Nueva España, los indígenas se gobernaban solos. Los mestizos tenían ahí como que esta sociedad de castas. Había comunidades indígenas que se gobernaban solas, ¿eh? Seguían sus usos y costumbres, nadie los dominaba, nadie los esclavizaba, pero los puestos importantes eran para los peninsulares. Eso hay que tenerlo, ya lo dije muchas veces, porque hay que tenerlo muy claro. Adicionalmente, la inconformidad crónica, o sea, con el paso del tiempo, de otros sectores novohispanos oprimidos, se agudizaron contra los privilegios y prerrogativas de los peninsulares. Los peninsulares no es que sean malos, pero es que tienen un montón de privilegios nada más por haber nacido en la península. Imagínense, ya se los había comentado, pero lo repito, imagínense que ustedes son hijos de españoles, pero nacieron aquí, fueron a la universidad, estudiaron, tienen su título, hicieron su posgrado y quieren ejercer un puesto importante en gobierno y de repente les dicen, no, mira, ya sabemos que estás bien preparado, pero es que Pancho Pérez, que pela papas allá en Salamanca, pues él es el que va a ocupar ese puesto. Apenas sabe leer y escribir, pero él es peninsularito, ¿no?
¿Sí me explico? Nada más por el hecho de ser de la península ocupaban estos puestos, aunque no estuvieran preparados para ellos, ¿no? Más o menos como el México actual, ¿no? Que seguimos haciendo esas tarugadas. En la Nueva España se manifestaba un sentimiento nacionalista. ¿Se acuerdan? Esto lo vimos en la Historia Universal. Que es nacionalista cuando empezamos a adquirir como que una identidad y decimos, nosotros merecemos más cosas, ¿no? Principalmente la ideología liberal, que venía de las ideas de la Ilustración, de los criollos y también en otros sectores, ¿no? Estas ideas de la Ilustración de libertad, estas ideas de emancipación, ya están llegando a los sectores criollos. A los peninsulares no les afecta, que ellos tienen el control. Reacción de la Nueva España tras la abdicación de Carlos IV y de su hijo Fernando VII. Tras la invasión de Napoleón Bonaparte en 1808, las tropas francesas a España, o sea, que invadieron España, sobrevino la abdicación, como ahorita vimos, del emperador Carlos IV y de su hijo Fernando, que luego iba a ser Fernando VII. Al conocer estas noticias en la Nueva España, porque eso está ocurriendo ya en Europa, está ocurriendo en la península ibérica, se desata la agitación de los criollos, como diciendo, ah, caray, nosotros dependemos de la corona y en la corona ya no hay reyes. Tanto el papá como el hijo, el emperador como el príncipe, están en manos de Napoleón. Entonces, pues aquí no tenemos gobierno. Un acto revelador de su anhelo de soberanía, como diciendo, no tenemos rey, vamos a gobernarlo nosotros. Su ideología liberal ilustrada, ¿qué significa liberal? Que pues querían algo nuevo e ilustrada de la ilustración. Sus, ya lo mencioné, aspiraciones nacionalistas, razones por las que este sector se le consideró como el precursor de la independencia de México. No fueron los indígenas, no fueron los mestizos, fueron los criollos. Ellos fueron los que inician este movimiento. Entre 1808 y 1810 hubo varias conspiraciones de criollos que pretendían asumir el mando de la Nueva España, aunque en nombre de Fernando VII. Todos querían que Fernando VII, aunque no lo crean, viniera aquí a gobernar. Así, en agosto de 1808, el licenciado Francisco Primo de Verdad, este que están viendo aquí, que era síndico del Ayuntamiento de México, exigió al virrey José de Iturrigaray. Hubo muchos virreyes, hay muchos en cientos de años atrás que no vimos. Acuérdense del primero, Antonio de Mendoza. Y también ténganlo en su radar, ¿eh? Siempre les van a preguntar por el primero y por el último. Que el último lo vamos a ver ahorita más adelante, es Juan O'Donoghue, pero también de preferencia esto apúntenlo, porque si les llegan a preguntar quién era el virrey en la Nueva España cuando empezó el movimiento de independencia, es este que están viendo aquí, es José de Iturrigaray. Y Francisco Primo de Verdad era el síndico de este ayuntamiento. Él exige al virrey José de Iturrigaray y ante los regidores de otros ayuntamientos la instauración de una junta gubernativa que asumiera el mando de la Nueva España en nombre de Fernando VII, el hijo de Carlos IV, ¿no? Aunque en ausencia de dicho príncipe, pero simplemente en nombre de él, como diciendo, miren, si se fijan, es muy parecido a la Revolución Francesa, que dijeron, vamos a hacer como que una asamblea donde pues el rey esté representado, pero donde vamos a discutir todos, es algo parecido. La iniciativa de Primo de Verdad fue tolerada, o sea, sí fue. Por eso dice secundado tolerada por el propio virrey Iturrigaray, como que le dijo, igual que en Francia, sí está bien, vamos a hacer esta junta gubernativa. Y aquí la idea era un cambio en la estructura política virreinal. No tenemos rey, están en manos de Napoleón. Necesitamos nosotros empezar a gobernarlos solitos, a nombre de alguno de ellos, pero nosotros. En 1809 ya termina el ciclo de José Iturrigaray y llega el nuevo virrey Francisco Javier Venegas, que han de decir muchos nombres, ¿no? Muchos nombres. Ya nada más el año siguiente, Francisco Javier Venegas, él se muestra enérgico contra estos brotes de emancipación, porque si se fijan, José Iturrigaray, pues bien que mal, pues estuvo de acuerdo en hacer esta junta, pero ya cuando llega Francisco Javier Venegas no está muy de acuerdo, él sí enérgicamente dice, a mí no me gusta esto que están haciendo, pero no logró sofocarlos. Ya estaba la mecha encendida, nada más hacía falta, este, ¿cómo se dice?
Hace falta nada más que estallara ahí la pólvora. Poco después, la conspiración de Querétaro representó el antecedente inmediato a un estallido de un verdadero movimiento de independencia. Esto a lo mejor lo habrán escuchado, el corregidor, la corregidora, ¿no? Entre los más relevantes partícipes se hallaba doña Josefa Ortiz Domínguez, que era esposa del corregidor. Aquí acuérdense que hay intendencias, que era lo anterior de los estados, y cada intendencia tiene su intendente, tiene regidores y corregidores. Entonces, la esposa del corregidor, Josefa Ortiz de Domínguez, que es la esposa de Miguel Domínguez. Ahí también estaban los militares, nombres que seguramente conocen, Ignacio Allende, Juan Aldama. Estos dos son militares. Y luego también está ahí Leona Vicario y Miguel Hidalgo, que es un sacerdote. Es el párroco del pueblo de Dolores. Todos ellos son criollos, ¿eh? Ninguno de ellos es indígena, ninguno de ellos es mestizo, todos son criollos. Todos son españoles, papás españoles, pero nacieron aquí en América. Por eso aquí dice, y otros criollos interesados en tomar el poder de la Nueva España en nombre de Fernando VII. A veces me han preguntado, ¿entonces ellos querían la independencia o no? ¿Cómo que en nombre de Fernando VII? Pues sí, ellos querían que él viniera aquí a gobernar, pero ya como un país aparte, ya no como España. Querían seguir teniendo una monarquía, pero ya una monarquía propia, ¿no? Esta conspiración fue denunciada, pero lejos de verse sofocada, esto cobró impulso y estalló de forma anticipada. Esta fecha ya se la deben de saber, si no apúntenla, el 16 de septiembre de 1810, cuando Miguel Hidalgo convocó a la población civil, o sea, a la población no militar. Acuérdense que cuando hablamos del ejército de Hidalgo, aunque había generales como Allende y Aldama que sí eran militares y tenían ejércitos, Miguel Hidalgo no era militar. Y él junta a un grupo de gente, pero no son militares. Por eso dice población civil e iniciar la rebelión contra el poder opresor español. Entonces, si se fijan, ya había movimiento desde 1809, se descubre una conspiración que iba a ser un poquito después y se tiene que adelantar, y esa es la fecha, 16 de septiembre de 1810. Apunten esa fecha, siempre se les van a preguntar en el examen. Ahora vamos a ver las causas de la independencia de México, porque ya las vimos, pero vamos a verlas más a detalle. Para esclarecer este proceso, hay que hacer un análisis esquemático sobre los factores externos e internos. Externos es que son fuera de la Nueva España, internos es que son dentro de la Nueva España. Les van a preguntar, les van a poner una lista y les van a decir, a ver, de esta lista, todos van a ser factores, pero les van a decir, dime cuáles son internos y dime cuáles son externos. Pues los internos son los que se desarrollan aquí, esos son los internos, y los externos fuera, de exterior, afuera. Y vamos a ver las causas externas, las que pasaron fuera de aquí la Nueva España. Después de 3 siglos, de 300 años de preponderancia, quiere decir dominio español en América, la situación europea era diferente a las condiciones que en el siglo XVI había favorecido los intereses imperiales de España. O sea que muchas cosas han cambiado. Ni la metrópolis ni las demás potencias europeas eran las mismas. Ya vimos por qué, pues se dedicaron a no trabajar. Fueron causas externas de la independencia, esto que vemos aquí. Primera, esta de aquí. Por su carácter liberal y su influencia en Europa y en América desde mediados del siglo XVIII, esto lo voy a poner así, el pensamiento ilustrado. Esa es una de las causas. Esto se define como una causa externa porque el pensamiento ilustrado ocurre en Francia. Luego va a Estados Unidos y luego regresa a Francia, pero ocurre fuera de la Nueva España. Y luego también las revoluciones burguesas. Acuérdense que ya las vimos en Historia Universal. La independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa y también aparte la Revolución Industrial y todo este movimiento que acuérdense que lo hacen los burgueses. Entonces, pensamiento ilustrado y revoluciones burguesas, todas ocurren fuera de la Nueva España. Y también las reformas borbónicas. Han de decir ustedes, espérate, pero esas nos afectaron a nosotros, sí, pero se promulgan en España. Estas reformas borbónicas son de allá de la península, entonces es una causa externa.
porque son efectos de las reformas borbónicas que hicieron allá sobre la economía novohispana aquí en América. Esto también es causa de un crónico deterioro comercial, porque pues ya ven, nos empezaron a cargar ahí con muchos impuestos, y también contra el despotismo de Carlos III y Carlos IV. Pero el que ahorita vimos, la invasión de las tropas napoleónicas a España en 1808, también es una causa externa porque ocurre allá en la península. Y la abdicación de Carlos IV y de su hijo Fernando, que luego iba a ser Fernando VII, fueron factores que repercutieron en revueltas tanto en España como en la Nueva España. Todas estas son causas externas. Ilustración, revoluciones burguesas, reformas borbónicas que ya vimos que son, y lo que acabamos de ver, la invasión napoleónica a la península ibérica, que es España. Esas son las causas externas fuera. Vamos a ver las internas que ocurrieron aquí. Durante los 3 siglos del colonialismo español, las injusticias sociales, que ya vimos que hubo muchas, étnicas, fueron motivo de descontento social y foco de levantamientos en sectores oprimidos, ¿no? Aunque no con el propósito de separar a la Nueva España de la metrópoli. Esto es muy importante. Al principio, Miguel Hidalgo no quería una independencia, ¿eh? Él nunca gritó viva la independencia, eso es mentira. El primero que habla de independencia, ahorita lo vamos a ver, es Morelos. Hidalgo nada más quería ya no como ser parte de esta corona española que está gobernada por franceses. Hidalgo incluso llegó a gritar, viva el rey Fernando VII, que venga, porque hicieron una junta con nombre de él. Por eso aquí dice esto, no con el propósito de separar la Nueva España de la metrópoli, o sea, de allá de la madre patria. Entre los factores sociales y políticos, para entender el origen de la independencia destaca la tendencia separatista que fue madurando progresivamente. Esto ya fue con el tiempo, no fue de una. En la ideología criolla, por eso les digo, fue Morelos. Morelos es el que ya habla de una independencia, por eso ahorita lo vamos a ver. Esto no se manifestó abiertamente en 1810. Los principales motivos que influenciaron a los criollos para anhelar esta libertad, soberanía e independencia fueron, ya lo vimos ahorita, fíjense cómo está en primer lugar, ¿eh? Rivalidad entre criollos y peninsulares. Entonces, la más importante, españoles los dos, pero ya sabemos cuál es la diferencia. La influencia liberal en el sentimiento nacionalista de los criollos. Los criollos ya no se sentían españoles, se sentían mexicanos, se sentían que eran parte de esta nueva España, que no era España, era otra cosa. La reacción de los criollos ante la situación de la península ibérica con la invasión napoleónica, ¿no? Tras la abdicación de Carlos IV y su hijo Fernando VII en 1808, como dije, que es cuando invade Napoleón, ¿no? Pues aquí, al saber que ya no está el rey ni el príncipe, hay una posibilidad de tomar el poder y asumir la soberanía. Y por último, muy importante, las injusticias sociales. Durante siglos se habían acumulado en la sociedad novohispana el cobro de impuestos onerosos, como el que les comenté en la sesión anterior, de alcabalas y diezmos, la esclavitud que había, no era legal, pero existía, y otras variantes de trabajo forzado, como ya vimos, la encomienda, todos estos. La segregación racial de la sociedad de castas, pues mucha injusticia. Ahí hay un caldo de cultivo para que todo esto vaya pasando. Entonces, estas de acá, causas externas, y las de aquí todas son causas que ocurren dentro de la Nueva España. Ahora sí, pues ya tenemos todo listo. Vamos a ver las etapas. Vamos a ver las etapas de este movimiento. La primera, iniciación o estallido, le vamos a decir así, ¿no? Esta es la primera, iniciación, y luego sigue la segunda etapa, organización, es la de Morelos, y luego resistencia, es la tercera etapa, que es la de Vicente Guerrero, y por último, la etapa de la consumación, que va a ser la de Iturbide. Si se fijan, son 4 etapas, acuérdense, iniciación o estallido, organización, resistencia y consumación. Para poder comprender mejor este proceso, hay que dividirlo en 4 etapas. Ya ven que desde que estamos estudiando historia, vemos que dividiéndolo es más fácil. Edad antigua, media, moderna, contemporánea, los horizontes.
Preclásico, clásico, posclásico. Luego cada uno inferior y superior, ¿no? Así, cuando dividimos es más fácil. Primera etapa, iniciación. Fíjense cuánto dura, ¿eh? De hecho, va a durar nada más unos meses, de 1810 a 11. Esta es la que inicia Miguel Hidalgo. La organización, ya lo mencioné, está lograda por Morelos, la Resistencia, que es la tercera, organización es la segunda, ahorita lo puse aquí arriba, Vicente Guerrero, y la Consumación, que es la cuarta, por Iturbide. Todos nombres que conocemos ya. Iniciación. Miguel Hidalgo es la figura de esta etapa. Fue el primer líder de la causa insurgente. Primer líder. Si les preguntan quién empezó la independencia, acuérdense del Grito de Dolores, Miguel Hidalgo. Él inicia la insurrección al frente de sectores inconformes, como la población indígena. Miguel Hidalgo era una de estas personas que protegía mucho a los indígenas que estaban siendo muy explotados y había muchos abusos contra ellos, como el ejemplo que les dije, ¿se acuerdan? Les comenté en la sesión anterior que a los indios que no pagaban su impuesto de 1 real al año, que luego se lo sumaron a 5. ¿Qué pasaba con los que no podían pagarlo? Los azotaban. No los podían meter a la cárcel porque pues no estaban protegidos, pero pues los azotaban. Entonces Miguel Hidalgo fue una de estas personas que sí está documentado que él vendía haciendas, él vendía cosas y ayudaba a pagar estos impuestos para que no les azotaran. Entonces, mucha gente le tenía mucho respeto y mucho cariño a Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo también estaba medio loco, ¿eh? Sí se le iban un poquito las cabras, pero sí era una persona que quería mucho. Era una persona que se había ganado un respeto en toda esa zona del Bajío, la gente lo conocía muy bien. Y pues todos, cuando Miguel Hidalgo fue y llamó a la independencia, todo el mundo fue y dijeron, oye, pues este hizo que no nos azotaran, este hizo que no nos castigaran. Entonces, la gente lo seguía de manera, sin hacer preguntas, lo seguía de manera, este, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. No dudaban en lo que les decían. La madrugada entre el 15 y el 16 de 1810, es el 16 de 1810, Miguel Hidalgo da inicio a la rebelión conocida como el Grito de Dolores, porque si son Dolores Hidalgo, aquí está lo que les decía, él proclamaba a Fernando VII, eso a veces no nos lo cuentan, pero el grito iba a Fernando VII, él quería que él viniera a gobernar, ¿no? Hidalgo convocaba a los sectores oprimidos de la sociedad novohispana, la defensa de la tierra a favor de las comunidades indígenas y la abolición de la esclavitud que había, fueron sus causas más populares, pero sobre todo el mal gobierno. Algo que gritó esa vez fue que muera el mal gobierno, porque había un muy mal gobierno. Y aquí vamos a ver rapidito cuáles son las referencias a esta campaña. Aquí tenemos a Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, que era un militar, y a la corregidora José Ortiz de Domínguez. Aquí algo muy importante. Ya lo había dicho, pero lo repito. Miguel Hidalgo no es militar. Y este grupo que él junta no son militares. Es un grupo muy, muy, muy grande, pero no son militares. El Grito de Dolores inicia, ya lo dije, 16 de septiembre de 1810. Toman la Lóndiga de Granaditas, que está en Guanajuato, quien ustedes haya ido es este edificio grandote que todavía sigue, el 28 de septiembre de 1810. La Lóndiga de Granaditas es como la Bastilla en Francia, ¿se acuerdan? Cuando los franceses en la Revolución toman la Lóndiga digo, la Bastilla es este edificio grandote que parece un castillo. ¿Qué hay allí? Pues ahí aparte de que es el símbolo del poder, la Bastilla es donde están pues todos los almacenes de excedentes de comida, de suministros, de granos, también de municiones, de pólvora, todo eso. Entonces, tomar ese edificio, obviamente, pues es decir, tenemos comida y aparte tenemos municiones y tenemos para que esto siga. Y la Lóndiga de Granaditas era ese mismo tipo de edificio, pero aquí en Guanajuato. La abolición de la esclavitud, decretada por Hidalgo el 19 de octubre de 1810. Y aquí van a empezar una serie de batallas entre comillas. La batalla del Monte de las Cruces, el 30 de octubre de 1810. Las tropas insurgentes, aquí van a surgir dos grupos, insurgentes
vamos a decirlo así, por decirlo de una manera, son los buenos. En las guerras, en la historia no hay buenos ni malos, pero para ubicarlos mejor. Son los de Miguel Hidalgo. Insurgentes son los insurrectos, son los que se están levantando en armas. Y luego los realistas. Realistas porque es el ejército real, de la corona real española, o sea, los que están de parte del rey. Vamos a decirle los malos, ¿no? Los que quieren que siga el rey ahí. Fíjense en esto. En la batalla del Monte de las Cruces, Miguel Hidalgo junta un ejército de más de 100.000 personas. Es una cantidad brutal para la época. Para que se den una idea, los ejércitos realistas, que son ejércitos formados por soldados, el ejército de Miguel Hidalgo no son soldados. Entonces, ¿cómo le ganaron? ¿Cómo fue que ganó Miguel Hidalgo estas primeras batallas? Si no tenía soldados y los contrarios eran soldados por la cantidad. Más o menos una división de un ejército, una unidad, suele tener como entre 1.500 y 2.000 soldados. Y normalmente, pues un ejército realista podía tener dos o tres divisiones. Era mucho. Pues hacen la cuenta, son como unas 5.000 personas. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer 5.000? Aunque sean soldados, pero son 5.000 contra 100.000. Es una cantidad, o sea, es una diferencia abismal, ¿no? Los 100.000 de Miguel Hidalgo no tienen armas. Literalmente van con piedras, van con palos, van con lo que se encuentran. Uno que otro por ahí tiene una escopeta, uno que otro por ahí tiene un fusil viejito, pero son unos cuantos. La mayoría son personas, incluso van mujeres, van niños, van hasta perritos, o sea, van hasta familias enteras, simplemente con la idea de, pues sí, es una chusma iracunda, por decirlo de una manera. O sea, es un grupo de gente que está muy encabronada, que está molesta, y los está guiando, pues, este señor que es Miguel Hidalgo, y les dice, pues hay que pegarle a estos, ¿no? Con lo que tengamos, y lo logran, por la cantidad de gente. Entonces, esta batalla del Monte de las Cruces la van a ganar. Van a derrotar a un ejército realista encabezado por Torcuato Trujillo. Y luego la toma de Guadalajara el 26 de noviembre de ese mismo año. Y luego se instala un régimen de gobierno soberano no sometido al poder de la metrópoli. O sea, como diciendo, ya somos un gobierno, ya no dependemos de ustedes. Y luego viene la batalla, la primera batalla que van a perder, ¿no? La batalla del Puente de Calderón. Esta fue ahí mismo en Guadalajara, ya en enero de 1811, que tiene derrota de los insurgentes. ¿Qué pasó en la batalla de Puente Calderón? Pues ya consiguieron, se hicieron de un montón de suministros, de municiones, hasta de cañones, pero pues como no tenían experiencia en el ejército, no tenían experiencia militar, descuidaron ahí como que sus suministros y pues prácticamente el ejército realista, pues nada más con atacar los suministros, ya hizo que... ¿A qué me refiero con suministros? La comida, la pólvora, las municiones, todo eso lo tenían como que ahí en ciertas carretas y carruajes, destruyen eso y ya se quedan como que sin mucho que hacer, ¿no? Se retiran los insurgentes hacia el norte para continuar con la campaña, ¿no? Pero, así rapidito, en esta huida hacia el norte, pues van a capturar a Hidalgo, Allende y Algarra. Los van a capturar y los van a fusilar. Aquí viene aprehensión, quiere decir captura de los líderes del movimiento a finales de junio de 1811. Proceso judicial y sentencia, pena capital de Miguel Hidalgo, que lo ejecutan el 30 de julio de 1800. Se fijan, esta etapa nada más dura como unos 9, 10 meses. O sea que sí tuvieron unas victorias al principio, nada más muy al principio, pero fue por eso, era por la cantidad, eran muchos, hasta que ya pues obviamente hubo gente del ejército que dijo, a ver, vamos a analizar, vamos a hacer una estrategia, vamos a buscarlos, que fue lo que acabaron haciendo, ¿no? Entonces, muy rápido, Miguel Hidalgo, Allende y Aldama les van a cortar la cabeza, los van a ejecutar y va a iniciar la segunda etapa, que es la de organización. Es de 1811 a 1815. Esta va a durar 4 años. Esta primera, importante porque es la que inicia todo, es el estallido, dura nada más unos meses. De finales, septiembre de 1810 a junio de 1811. 10, 11 meses va a durar, casi el año. Y aquí dice, tras la caída de Hidalgo, Allende y Aldama, se estableció en Zitácuaro, Michoacán, la Junta Gubernativa de América, dirigida por alguien que a lo mejor también han escuchado, Ignacio López Rayón. Seguramente están pensando, estos son nombres que yo escucho en las calles o avenidas, ¿no? Pero pues quién sabe quiénes serán, pero bueno, ya estamos viendo quiénes son.
López Rayón fue el que dirigió esta junta gubernativa que se proponía restaurar la soberanía española y reconocía la autoridad de Fernando VII, algo que nadie estaba peleado con él, ¿eh? Simplemente, pues querían que él viniera a gobernar acá, ¿no? Y correspondió a Morelos, que sale, el que sale ahí en los billetes de 50, continuar con la lucha insurgente. Ya no está Hidalgo, ya no está Aldama, ya no está Allende. ¿Qué hacemos? Pues Morelos tiene que empezar a organizar. Ya tenemos el movimiento hecho, la gente ya dejó claro que está enojada, la gente se está sumando a este movimiento, pero pues no están bien organizados, hay que organizarlos bien. Y secundado por otros nombres que seguramente también conocen, Hermenegildo Galeana y Mariano Matamoros. Ellos son también estos militares que van a estar apoyando a Morelos. Morelos no era militar, Morelos también era un sacerdote como Hidalgo. Nada más que Morelos conocía los terrenos en los que peleaba, eso le dio mucha ventaja. Por eso desarrollaba estrategias militares y de esas maneras consiguió ganar ahí algunas batallas. Entre las referencias que tenemos a él son que impulsa una campaña en el sur y logra controlar regiones como Chilapa, Chilpancingo y el puerto de Acapulco, que era muy importante en esta época. Acuérdense que en la Nueva España los puertos más importantes son Veracruz, porque conectan a la Nueva España con el Atlántico, con Europa, y Acapulco. Acapulco y San Blas son los dos puertos que conectan, pero con Japón, con China, con la India, con el mercado oriental. Entonces, pero principalmente el de Acapulco. Entonces Morelos los va a controlar y con eso eso le da mucha ventaja. Sitio de Cuautla, que seguramente habrán escuchado, en febrero de 1812, las tropas realistas dirigidas por el general, este nombre lo van a escuchar de aquí en adelante varias veces, el villano más villano de la independencia, Félix María Calleja del Rey, acorralan a Morelos, pero los insurgentes sostienen el sitio. ¿Qué significa un sitio? Sitio de Cuautla. Sitio significa que un ejército llega a una ciudad, en este caso Cuautla, Morelos, y lo que hacen es que quieren hacer que esta ciudad se rinda, que se entregue la ciudad al enemigo. Y los habitantes adentro pues dicen no, porque estamos amurallados, estamos atrincherados. Entonces un sitio es cuando ustedes rodean una ciudad, la rodean y dicen no vamos a dejar que nada entre y salga. Así que se van a acabar la comida, se van a acabar las municiones, se van a morir de hambre y tienen que salir a rendirse. El sitio también se le conoce como asedio, es lo mismo. Hay diferencias entre uno y otro, pero básicamente es lo mismo. El sitio y el asedio eran estrategias que hacían desde épocas medievales, desde épocas antiguas. ¿Quieres tomar una ciudad que está dentro de murallas? La sitias, la asedias, o sea que la rodeas, la estás constantemente bombardeando, no dejas que nadie entre y salga, y en un punto, pues la gente tiene que salir a rendirse. Esto se hace desde épocas medievales y todavía en la Segunda Guerra Mundial también los alemanes sitiaban ciudades allá en la Unión Soviética. Entonces Calleja acorrala a Morelos adentro de Cuautla y Morelos resiste. Por eso dice que sostiene el sitio, o sea que resisten y logran evacuar la plaza finalmente tras varios meses de resistencia. Se le considera una victoria porque se mantenía la lucha, ¿no? Morelos expone sus ideales políticos en el Congreso de Chilpancingo en 1813, ¿no? Estas ideas son expuestas en su discurso, esto apúntenlo, que se llama Los Sentimientos de la Nación. Si es pregunta de examen esta, les van a preguntar quién lo escribió, es él. La separación de la nación americana y la soberanía. Aquí es la primera vez que se habla de independencia en los sentimientos de la nación. Y el retorno de Fernando VII como emperador en mayo de 1814. ¿Se acuerdan que estaba cautivo de este Napoleón? Pues va a regresar otra vez al poder. La Constitución de Apatzingán promueve el Congreso el 22 de octubre de 1814, pero a Morelos también lo van a capturar y lo van a fusilar el 22 de septiembre de 1815, ¿no? Morelos estuvo en varias batallas. Aquí la que más les van a preguntar es esta, el sitio de Cuautla. ¿Quién lo hizo? Morelos. ¿Quién resistió? Morelos, pero también lo van a acabar fusilando. Entonces, ¿qué es lo importante de esta etapa? Morelos organiza, junto con Matamoros y Galeana, sitio de Cuautla, por eso hoy se llama Morelos de ese estado,
y él es el que escribe los sentimientos de la nación, primera vez que se habla de una independencia, y también la Constitución de Apatzingán de 1814. Vamos a tomarnos unos minutos de descanso. Ahorita les voy a mandar el siguiente enlace en unos minutos. Ahorita regresando vamos a ver las etapas que siguen, que son la resistencia, que es la de Vicente Guerrero, y luego vamos a ver la consumación. Vamos a ver, fíjense ya el año, 1821. Aquí vamos a la mitad. Ya llegamos a 1815, que es lo que dura esta segunda etapa. Entonces vamos a tomarnos unos 5 o 10 minutitos de descanso para que no se me aburran, no se me duerman. Estos temas son tediosos, pero sí poquito a poquito vamos entendiendo cómo se fueron armando, ¿no? Entonces, bueno, si hay dudas ahorita me las mandan. Por lo pronto vamos a tomarnos un descanso y ahorita les mando el enlace de la siguiente hora.